a plantearlo de forma, digamos, de presentación, pero es un tema infinito en cuanto a sus posibilidades de profundización, dado de que en realidad el tema vidrios es actualmente uno de los materiales más utilizados dentro de la construcción por distintos aspectos que lo colocan dentro de los estilos actuales como un material privilegiado. ¿Qué les parece que le transmite a ustedes el vidrio como material? ¿Cuáles son las cosas que se valoran del vidrio? Amplitud del espacio. La amplitud, ¿qué más? La luz natural que deja pasar. Sí, que permite la iluminación natural. ¿Qué más? Un estilo moderno puede ser. Exactamente, da una idea contemporánea de un material pulido, higiénico, que no afecta a la vista, que no es pesado a la vista. Fíjense que ahora las más minimalistas tratan de evitar toda la sobrecarga de materiales, y en ese sentido el material vidrio es como la vedette de esas posturas. ¿Qué más nos permite el vidrio? Aparte de que entre la luz, ¿qué nos permite de adentro hacia afuera? Poder ver las vistas, la comunicación con el exterior. Entonces, todas esas virtudes, esas características, en realidad características, porque no son todas virtudes del vidrio. A ver qué tenemos desde el lado negativo del vidrio. Poca privacidad. Poca privacidad, ¿qué más? La conductividad térmica. Es un material que conduce demasiado el calor, por lo cual tiene varias prestaciones desde el punto de vista energético. ¿La seguridad puede ser? La seguridad, tanto seguridad te referís a que te entren a robar, o a qué te referís con seguridad. Y claro, es más fácil romper un vidrio que sacar una puerta. ¿Y qué otro tipo de seguridad hay que tener en cuenta con el vidrio? No es un material portante. Ajá. ¿Y qué pasa con el vidrio cuando no necesariamente de afuera? Se rompe un vidrio y se puede lastimar a alguien, qué sé yo. Si se rompe un tragaluz, por ejemplo, le puede caer en la cabeza a alguien y chao. Exactamente, eso es uno de los temas que vamos a ver hoy, que son los vidrios de seguridad. ¿Sí? Bueno, y acá entonces, como decimos, con todos los materiales, tienen sus lados buenos y sus lados malos. Hay que neutralizar sus características negativas y hay que potenciar sus características positivas, o las que son más apreciadas, tanto por las cuestiones constructivas, por las cuestiones de gusto, de estética, de apreciación. También es un material relativamente caro, es un material relativamente pesado para los espesores que se manejan, es decir, que tienen sus bemoles como todo material de construcción. Pero en este momento hay una exacerbación de sus aspectos positivos, porque justamente hay una compatibilidad entre el material vidrio y esa posibilidad de materializar construcciones livianas visualmente, minimalistas, etc. Acá, para darle una variedad de usos del vidrio, como para ilustrar un poco, para entrar en tema, tenemos arriba, ¿qué le parece que puede ser la imagen de arriba? Una iglesia. Señor. Una iglesia. ¿Alguien sabe el tipo de iglesia, el estilo de la iglesia? ¿No? Medio gótica. Gótica, excelente. Una iglesia gótica. Cuando se empieza el movimiento gótico, empieza a usarse el ingreso de luz natural para darle un ambiente diáfano, un ambiente místico a esas construcciones, que son esas construcciones altas. Las iglesias góticas, por ejemplo, Notre Dame de París es un ejemplo de iglesia gótica. Son espacios muy altos donde ingresa la luz natural y tienen toda una simbología de que es, digamos, de Dios, que tiene que ver con esa manifestación, ¿sí? Fíjense que en ese momento, en esa época, en 500 aproximadamente, no se podían construir vidrios de grandes tamaños, ¿sí? Entonces, en realidad, son pies y tampoco vidrios transparentes, y eran vidrios que daban
ondulaciones, deformaciones, no era un vidrio realmente plano el que se lograba. Entonces son piezas muy pequeñas de vidrio que van unidas entre sí y a su vez usando esos colores que se lograban en el vidrio transparente, usándolo a su favor para dar esa resolución de el ingreso de luz con toda esa teatralidad que le da la iluminación con estas características. En el medio tenemos una construcción de 1851, que es el Palacio de Cristal. Se llamó un concurso para hacer una exposición internacional y toda que simbolice la revolución industrial, la pujanza de Inglaterra en toda esa faceta, o sea, su predominio dentro de lo que fue la era industrial, o bueno, que llegan algunos aspectos hasta nuestra época, y que lo simbolice. ¿Qué sucedió con ese concurso? Quedó desierto, porque todas las propuestas hacia 1851 eran todas propuestas tipo neoclásicas, con columnitas, con fachadas tipo griegas, romanas, etc. Y nada simbolizaba esa idea de revolución industrial que querían transmitir, de primacía dentro del escenario internacional que querían transmitir con esa exposición internacional. Entonces, levanta la mano un señor que se dedicaba a hacer invernaderos, Joseph Paxton, y dijo, yo puedo hacer estas naves con una imagen totalmente novedosa para la época, y generó como una especie de gran invernadero que une dos de los elementos de la revolución industrial como materiales, que son el hierro y el vidrio, ¿sí? Y entonces hace estas grandísimas naves de la exposición que transmitía esa idea de una novedad dentro del mercado de la construcción y dentro de los procesos productivos en forma más amplia. Y abajo tenemos una obra de Philip Johnson, ¿sí? Que hacia el año 49, 1949, esta casa, si yo le digo que se fue construida, ahora se inauguró el año pasado, ustedes me creen, ¿no es cierto? Sí, pasa. ¿Sí? ¿Le parece que no hicimos nada los arquitectos en más de 80 años, no sé cuánto sería, ¿sí? Ni en 70, 80 años, ¿sí? Realmente esta casa es como el contrapunto de otra casa también muy acristalada, que es de otro arquitecto, de Mies van der Rohe, que es la casa Farnworth, que también tiene totalmente una estructura vidriada, que, bueno, obviamente solamente puede estar dentro de un predio privado, donde no te molesten las vistas, porque una de las primeras cosas que dijeron sobre el vidrio es que no da privacidad, ¿sí? Entonces, vivir en una pecera está bueno para los pescados, pero a veces para nosotros no es exactamente la misma sensación, pero, digamos, desde un punto de vista simbólico de lo que se puede lograr con el material, es realmente interesante. Igualmente el concepto de una casa totalmente mínima en cuanto a su expresión estética es muy valorable, y como le digo, tiene realmente una vigencia de impronta formal que llega hasta nuestros días, ¿sí? Acá tenemos una remodelación, una ampliación que se hace en el Museo del Louvre, en París, que lo realiza un arquitecto japonés o chino, no sé, japonés, Pei, oriental, no sé exactamente la nacionalidad, que falleció el año pasado, ¿sí? Se habrán visto por ahí. Y la propuesta que realiza el arquitecto para ampliar y renovar el Museo Louvre se trata de una pirámide totalmente acristalada, con un acceso que vamos a ver ahora, que es ahí vemos escaleras. ¿Ustedes dicen que tiene el número máximo de escalones permitidos esta escalera? ¿Se acuerdan que nosotros podíamos hacer tramos y necesitábamos un descanso? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuántas alzadas podíamos hacer? ¿Están repasando para el 21, profe. ¿Sí? Y entonces, ¿a usted le parece que esto está cumpliendo esa norma? No. Pero bueno, le vamos a permitir porque estamos haciendo una resolución icónica de una escalera, digamos, de piso a techo de doble nivel,
que realmente es muy interesante formalmente, pero bueno, seguramente en la MUNI no nos aprobarían este plano de escalera, ¿no es cierto? Fíjense cómo a veces romper las reglas trae como consecuencias cosas positivas o aleatorias de valoración estética, por ejemplo, ¿sí? Y acá vemos esa pirámide desde adentro, donde vemos la construcción vieja, que a pesar de que la forma piramidal no tiene nada que ver con este estilo francés del Museo del Louvre, el hecho de que el vidrio no tenga presencia material genera una cierta posibilidad de conexión entre las formas, ¿sí? Es como un material muy dúctil en eso, de mezclar lo viejo y lo nuevo. Y de hecho, parte del Louvre tenía una expresión más o menos parecida, ya dentro de su construcción tradicional, o con su construcción original, que puede ser una conexión entre lo nuevo y lo viejo, entre esa pirámide, que es el nuevo acceso y la nueva forma de desarrollar el partido del museo, y algunas zonas que ya tenían soluciones particulares, parecidas. Bueno, el vidrio, que es un material inorgánico, duro, frágil, transparente, amorfo, que se encuentra en la naturaleza, pero que puede ser producido por el ser humano. No es lo mismo exactamente que el cristal, que es un sólido cristalino, no amorfo, como el vidrio, ¿sí? ¿De qué se produce el vidrio de forma artificial? ¿A partir de qué? Arena, ¿puede ser? Arena. Del sílice de la arena. El sílice es un material existente en la naturaleza de forma mucha o poca. Mucho. Hay mucho o poco sílice en la naturaleza. Mucho. Mucho. Creo que es el segundo material después de no sé exactamente cuál, pero más o menos lo estudié por la cuestión fotovoltaica que ocupa el tema del vidrio, pero realmente es un material muy abundante dentro de la naturaleza. Una característica del vidrio es que es reciclable, ¿sí? O sea, uno podría fundirlo y volver a hacer vidrio. Realmente lo que sucede con el vidrio es que económicamente todavía no están dadas las condiciones para que sea sustentable económicamente el reciclado del vidrio, ¿sí? Pero realmente podría ser un material que tiene como lado positivo también esa posibilidad que podría reciclarse en nuevos ciclos, en nuevas utilizaciones, en nuevos usos, ¿sí? ¿Qué se hace con vidrio? Objetos, muebles, artefactos, autopartes, ¿sí? Fíjense la variedad de usos que le podemos dar. Elementos de construcción, en carpintería, barandas, pisos, techos, tabiques, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que estamos hablando, por ejemplo, también de una bacha totalmente vidriada, ¿sí? De situaciones que a veces hubieran sido pensadas como pisos de vidrio, o entrepisos de vidrio, balcones de vidrio, barandas de vidrio, etc. Acá vemos estos niños subidos acá en un piso, no sé, 30, y su madre le saca una foto, entonces realmente confía en los ingenieros o arquitectos que construyeron o fabricaron o que diseñaron esta solución que permiten. O sea, a mí se me parte el corazón, se me sale el corazón, pero bueno, el niño está, o la niña está ahí muy La segura. torre, sí, Claudia, ¿Sí? esa es la Torre Sears de Chicago. Ah, ¿y en qué piso está, Gustavo? Y está a los 413 metros hasta el Miradores. Bueno. Un poquito Bueno, nomás este frunce ahí arriba. Sí, sin duda. Entonces, fíjense, chicos, que nuestra responsabilidad profesional de hacer ese tipo de soluciones tiene, por un lado, el impacto positivo de generar un lugar icónico que la gente sube los 400 metros para sacarse esa foto, pero no tiene que fallar, porque dado que si falla, no solo que van a ir presos, sino que van a ser los peores de los peores en el mundo profesional. Así que está bueno innovar, pero hay que hacerlo siempre con los criterios técnicos que solventen, que hagan sólida la solución que se da. Fíjense que acá también tenemos peldaños de escalera, huellas de escalera, que dan esta idea de realmente mucha transparencia, mucha liviandad, que es muy buscado actualmente. No le vamos a decir a las chicas nomás que suban el mini porque ahí se complica. Y también, algo que es ya muy habitual en nuestra zona, usar barandas de escalera totalmente vidriadas, que ya
es algo, digamos, muy visto, o que ya, que se en Mirasoles, enfrente de la facultad, cuando algún día volvamos, tiene una baranda de vidrio, es decir, que ya dejó de ser como una novedad. ¿Cuáles son los criterios de selección del vidrio? Todo este material está mucho más profundo dentro de los documentos que están en el aula virtual. ¿Sí? Nosotros queremos un color y un aspecto del vidrio. El vidrio generalmente viene en color transparente, viene en color gris, en color bronce, en un color verdoso. Hay otros colores, pero bueno, esos serían básicamente, y pueden ser con terminaciones pulidas, con terminaciones texturadas, que también empiezan a jugar con el segundo aspecto, que es el de la transparencia, translucidez, opacidad. En algunos puntos nosotros queremos un vidrio realmente transparente, que no tenga ningún tipo de separación entre interior y exterior. Entonces ahí los vidrios float son los seleccionados. En algunos casos queremos que sea translúcido, es decir, que no se vea todo, o que se vean solamente volúmenes o formas entre interior y exterior. En esos casos ocupamos vidrios esmerilados, o aplicamos una capa de una especie de sticker, de una especie de polarizado, pero como similar a un arenado, ¿sí? Para generar esa situación de translucidez, o pueden llegar a ser vidrios directamente opacos, ya sea por el efecto del reflejo, en el sentido de lo que son los vidrios espejados, que tienen una situación de día y de noche, o de situación de prestación, podríamos decir, entre el día y la noche, bastante diferente. Del día, depende de dónde está la luz. En el día refleja la luz exterior, entonces de afuera no se ve hacia adentro. Y a la noche se da la situación inversa. Si hay iluminación interior, se ve todo desde afuera y a su vez hace como que uno no vea desde adentro mucho hacia afuera. Esas son otra de las opciones, además de vidrios realmente opacos, uso de la serigrafía, que vamos a ver algunos ejemplos al final, que nos puede dar también comunicaciones comerciales o usos personalizados, que están también muy interesantes. Otra parte es la transmisión de la luz visible, ¿sí? Hay vidrios que permiten un filtro en el ingreso de la luz para controlar el ingreso. Obviamente son cada vez vidrios más caros, que tienen esas prestaciones, esos filtros. También hay una idea que va muy relacionada, que es la transmisión del calor solar radiante. A partir de esos filtros se evita el gran ingreso de calor proveniente de la radiación solar a través de filtros que en realidad siempre son limitados, es decir, siempre están como paliando una situación negativa, que es que en realidad el vidrio tiene una alta capacidad o una baja capacidad de resistencia térmica, una baja aislación térmica y una alta capacidad de conexión, de intercambio térmico interior-exterior, ya sea por temperatura o por calor radiante, ¿sí? El otro aspecto que dijeron hoy muy bien es que es un material que tiene una baja aislación térmica. Uno de los aspectos por los cuales tiene una baja aislación térmica es que se acuerdan que nosotros habíamos visto que la resistencia era directamente proporcional al espesor e inversamente proporcional a la conductividad térmica. Acá se dan las dos cosas de forma negativa. Tenemos una conductividad térmica muy alta del vidrio y un espesor muy pequeño, porque aún cuando estemos hablando de vidrios de grandes espesores, de 10 milímetros por ejemplo, sigue siendo un espesor muy bajo al lado de otros materiales de construcción. Entonces, desde todos esos aspectos, siempre el vidrio sale como un punto débil dentro de la envolvente en cuanto a su intercambio térmico. Obviamente, la manera de ir logrando mejoras térmicas tienen que ver con el aumento del espesor, pero no es tanto, porque estamos hablando de milímetros, o la resolución tecnológica, que actualmente es la más utilizada en el mundo, más que en nuestra realidad constructiva local, que es incorporar dobles vidrios con una cámara de aire hermética en su interior. De esa manera se aumenta mucho la resistencia térmica del conjunto, es decir, se baja la transmitancia, pero obviamente vamos a estar siempre por debajo de las prestaciones
de un muro muy elemental, como un muro de ladrillo hueco de 18, al exterior. Es decir, que vamos a estar gastando realmente mucha cantidad de dinero en esta carpintería, que va a ser realmente muy gravitante en lo que es el costo final de la obra, para paliar esa cuestión negativa de la aislación térmica. Entonces, básicamente la idea es que traten de tener criterio a la hora de hacer aberturas excesivamente grandes, porque para nuestro clima no sería recomendable, y que a su vez hacerlas protegidas de la aislación de la radiación solar de forma directa, ¿sí? El vidrio a su vez también es un mal aislante acústico, ¿sí? No tiene mucha capacidad aislante acústica. Nuevamente la solución del DBH, doble vidriado hermético, aparece como una forma de mejorar ese aspecto sin lograr realmente una prestación realmente importante de la aislación acústica. El aspecto de la resistencia, tenemos que tener en cuenta que tienen que enfrentar impactos o la resistencia a la acción del viento, sobre todo cuando estamos hablando de pisos cada vez más elevados. Entonces tiene que ser un vidrio resistente a la presión del viento, y sobre todo en posiciones horizontales o inclinadas. Para ser más específica, necesitamos también analizar su flexión bajo carga, ¿sí? Es decir, cuando está en una posición de más horizontalidad. Tenemos que elegirlo de un espesor adecuado. En realidad, todos estos aspectos están relacionados con el concepto del espesor, pero obvio, porque tiene que ver con la flexión bajo carga, con la resistencia, con la aislación acústica, térmica, la transmisión, la transparencia, el color, el efecto, ¿sí? O sea, todos esos aspectos están relacionados con el espesor, pero siempre estamos hablando de espesores relativamente bajos al lado de otros materiales de construcción. Y el cumplimiento de criterios de seguridad. Más allá de que hasta este momento el Código, Reglamento General de Construcciones de Resistencia, creo que el de Corrientes tampoco, y en general en ninguno del país hay, digamos, una bajada de línea muy fuerte sobre los criterios de seguridad en los vidrios. En realidad ustedes como profesionales tienen que alertar a sus clientes sobre los criterios o sobre los vidrios o sobre los materiales que son adecuados para las zonas de riesgo vidriada, que vamos a ver ahora cuáles son, ¿sí? Entonces, en donde existan posibilidades de que de forma accidental, por resbalamiento, por equivocación, por falta de señalización, se rompa un vidrio, es necesario colocar en ese lugar vidrios de seguridad. Otros criterios de selección de estos vidrios pueden ser neutralizar el vandalismo, robo, vandalismo, ataques de arma de fuego y atentados. En ese sentido, los que ganan como en esas posibilidades son los vidrios blindados, y los vidrios que en realidad provienen de la idea de los laminados, es decir, con láminas intermedias que siguen siendo transparentes, pero que generan una alta resistencia a este tipo de acciones. Resistencia al rayado, distintos grados de transmisión de los rayos ultravioletas, comportamiento ante el fuego, facilidad de limpieza. En este sentido, actualmente ya hay vidrios autolimpiantes, es decir, vidrios que ya tienen una tecnología tan desarrollada que se limpian por el escurrimiento del agua de lluvia y no requieren tanto ese proceso que a veces uno ve en los edificios en altura, que es que permanentemente se está limpiando toda la envolvente del edificio con personas que están altamente en riesgo para realizar esa tarea. Y los etcétera, como siempre decimos, son bastante grandes. Entonces existen criterios de selección que son visibles, que podemos tenerlos en cuenta de forma bastante palpable, como el color, como las dimensiones y como los espesores antes de estar colocados, o en algunos vidrios que no tienen marco, como serían lo que vimos, lo que vamos a ver de los vidrios templados, que por su resistencia pueden obviar la idea del marco, de los bastidores, etc. Y propiedades invisibles, es decir, que a priori uno no sabe cómo responden, que son la cuestión acústica, el confort térmico, y qué va a pasar con ese vidrio en caso de rotura. Es decir, son cosas que nosotros no podríamos saber a menos que estemos, digamos, en el proceso constructivo y sepamos qué se compró en cada situación.
Entonces, este tema del área de riesgo vidriada es un tema fundamental, digamos que es básicamente lo que entra en el examen, en el parcial, ¿sí? Y se denomina el área de riesgo vidriada como una superficie que por su posición relativa en un edificio es susceptible de recibir el impacto accidental de personas y o que en caso de rotura impliquen un riesgo físico a las mismas. A su vez, además de tener en cuenta este impacto accidental, hay que tener en cuenta también las zonas que se puedan resbalar, también como por ejemplo mamparas de baño, zonas de natatorio, etc. Se dividen en dos tipos, las verticales y las inclinadas, o a veces mal nombradas, otra vez horizontales, pero básicamente siempre tienen que tener una inclinación, porque el vidrio no puede colocarse demasiado en posiciones horizontales porque va a condensar, ¿sí? El área de riesgo vidriada vertical son las puertas y los paños vidriados adyacentes que pueden confundirse con un acceso, ¿sí? Las áreas vidriadas con circulación a uno o a ambos lados del vidrio, vidrios adyacentes a zonas resbaladizas, eso es lo que le comentaba, de duchas, de bañeras, de natatorios, etc. Vidrios colocados a baja altura respecto al piso, hasta más o menos 0,80 metros, o sea, 80 centímetros sobre el nivel del piso terminado. Todo lo que sean balustradas de vidrio son vidrios a baja altura y son objeto de consideraciones adicionales de diseño rigurosas, ¿sí? Entonces, estas son las situaciones de riesgo vertical que más o menos se sintetizan en esto. Hay una zona preponderantemente más conflictiva, que son las puertas y sus áreas adyacentes, y las zonas bajas de la construcción, más o menos hasta los 80 centímetros. Son las zonas de riesgo vidriadas por excelencia. Entonces acá marcan una puerta y 30 centímetros a los lados, pero nosotros no vamos a poder hacer un vidrio de seguridad 30 centímetros u 80 centímetros y el resto no. Es decir, hay que seleccionar todo el paño que esté dentro de esas condiciones negativas. En cuanto a las inclinadas, ¿sí? Se pueden dar sobre todo encima de lugares de circulación o de permanencia de personas. Las principales situaciones o aplicaciones son los techos y cúpulas vidriadas, marquesinas que incluyan vidrios, las fachadas inclinadas, y en todas las áreas de riesgo vidriadas deben emplearse vidrios de seguridad, y o modificar dicha situación mediante otros recursos de diseño o barreras de protección. Y ahora, ¿qué son los vidrios de seguridad? Vamos a ver acá en esta filmina, después de señalar lo que son los float, son los vidrios que nosotros generalmente llamamos transparentes, el vidrio tradicional es el vidrio float. Los impresos son aquellos que tienen color y textura generalmente, y se llaman de tipo catedral. Y acá viene la variedad de vidrios de seguridad, los templados, los laminados, los armados. Los templados y los laminados vienen a ser vidrios float que tienen, digamos, transformaciones para darle seguridad. Y los armados son el agregado de alambre dentro de lo que son los vidrios impresos o catedral, que vamos a ver ahora algunas imágenes para que se den idea, que ustedes los conocen, pero a veces tal vez con estos nombres no, ¿sí? El DBH, que en realidad no es un tipo de vidrio, sino que es toda una tecnología de doble vidriado hermético, también existe el triple vidriado hermético, ¿sí? Y algunas otras como aquellos de control solar, de comportamiento óptico modificado, resistente al fuego, de control climático integrado, vidrios fotovoltaicos, ¿sí? Es decir, que generan electricidad a partir del pasaje de la luz solar, etc. ¿Sí? Ahora vamos a ver estos que son los más habituales. ¿Sí? El impreso catedral, como le había dicho, son vidrios que tienen espesores nominales de más o menos 4 milímetros, tienen color, tienen textura, medidas estándares de hojas de 1,60 por 2,50. Si bien parecen vidrios muy lejanos en su uso, como que no son actualmente, hay toda una revalorización de este tipo de vidrios en lo que son puertas de tipo industriales, con estructura de hierro, donde se empezaron a usar de nuevo este tipo de vidrios y aparecen como un nuevo surgimiento de ese uso en lo que es la arquitectura vintage
o la arquitectura retro que dan esa idea industrial o esa idea de casa de la abuela que nuevamente está de moda. El vidrio float es de la lámina o placa transparente, translúcida o opaca, de cualquier tipo, incolora o de color, que se obtiene por los procesos de soplado, estirado, colado, laminado o flotado. Viene de espesores variables, desde 2 milímetros de espesor hasta 19 milímetros de espesor, y las medidas estándares máximas son de 250 por 360 como máximo. Está el float común, que tiene una tonalidad un poco verdosa, por decirle, y están los extra claros que realmente no distorsionan nada la transparencia del vidrio entre sí. ¿Sí? Los vidrios de seguridad son fabricados o tratados de manera tal que el riesgo en caso de rotura por accidente se reduzca notablemente. La idea de eso es la forma de romper segura, ¿sí? Es decir, que no vamos a evitar que se rompa, sino que cuando se rompa no genere un riesgo notable a la salud humana. Forma de romperse segura es fractura del vidrio que produce fragmentos que no resultan peligrosos o que no permiten una penetración suficiente como para producir heridas serias durante el ensayo del impacto. Y ahí vienen dos tipos, básicamente, de vidrios de seguridad, además del armado, que técnicamente no es considerado un vidrio de seguridad, pero bueno, nosotros lo incluimos para usos sobre todo que tienen que ver con claraboyas o vidrios inclinados, que sería su uso más habitual. ¿Sí? El laminado se trata de dos vidrios float, por eso le decía en realidad el float es como del cual se desprenden en realidad todos estos vidrios de seguridad, al cual se le agrega una o más láminas de una placa también transparente que no modifica la transparencia del vidrio, que es de polivinil butyral, ¿sí? Y que los adhiere a ambas partes, es decir, que si se rompe, ¿sí? Se fragmentan trozos de vidrio que quedan adheridos a ese plástico, a ese polivinil butyral. Este laminado puede ser de distintos espesores de cada uno de los float, 3 más 3, 4 más 4, 5 más 5, 6 más 6, a lo cual se le agrega el espesor mínimo del polivinil butyral que tiene, bueno, que puede ser variable también, porque se puede llegar ahí incluyendo muchas láminas para dar esa idea de blindado directamente de este vidrio laminado. Y otra vez tiene las mismas medidas estándar surgidas del vidrio float que habíamos dicho. Entonces el laminado cuando se rompe queda adherido a ese polivinil butyral, ¿sí? Quedan las partes pegadas a esa lámina. Es decir, que si yo tengo una vidriera, por ejemplo, o acá tengo una ventana que ustedes no la deben estar viendo, aun cuando se rompa, va a quedar adherido y yo no voy a tener la sensación de inseguridad de que me quedo directamente desprotegida sin vidrio. En cambio, el vidrio templado se trata también de un vidrio float que por un proceso térmico, de un calentamiento seguido de un enfriamiento rápido, aumenta ampliamente su aptitud para resistir esfuerzos exteriores, es decir, aumenta su resistencia 4 o 5 veces con respecto al vidrio original, y en caso de rotura se fragmenta en trozos pequeños, sin bordes cortantes, que como dijimos no generan o no producirían heridas graves en las personas que se puedan ver afectadas, ¿sí? Ahora, en este vidrio templado, cuando se me rompe el vidrio, me quedo sin ninguna protección entre interior y exterior. Es decir, que si por ejemplo tengo un reloj Rolex o una joya de gran valor del otro lado de la vidriera, va a quedar totalmente expuesta para que se pueda robar, por ejemplo, o que si yo estoy adentro me pueda de esa sensación de inseguridad que me pueda poner en situación de vulnerabilidad frente a cualquier situación externa. Entonces, volvamos para atrás, teníamos los vidrios laminados, que son float unidos por un polivinil butyral, se rompen y se quedan adheridos a esa lámina, y tenemos el templado, que es un proceso térmico que se hace sobre el vidrio float, que le da mucha más resistencia, que es el primer dato positivo, y el segundo dato es que cuando se rompe en piezas que no afectan, que no son cortantes y no generan heridas, ¿sí?
El vidrio templado debe realizarse a medida, porque ese proceso de templado debe hacerse posteriormente a todo el corte, agujero, borde, todo lo que sea necesario, tiene que hacerse previamente y luego hacer el proceso de templado. Puede ocuparse como base cualquier vidrio, ya sea el transparente, el verdoso, el grisáceo, el bronce, otros que existen, pero bueno, ahora en esta situación que hablábamos al principio de la clase del mercado, no está viendo tanto, ¿sí? Y porque posteriormente no se le puede hacer nada. Una consecuencia de que este vidrio, por ese proceso de templado, adquiere muchísima más resistencia, es que nos permite estas construcciones directamente sin ningún tipo de marco, ¿sí? Fíjense que estamos en construcciones que se colocan directamente con bordes muy finitos de fijación y nos permiten un tipo de utilización del vidrio que no es factible en los demás, que nos da esa idea realmente diáfana, transparente entre interior y exterior. Obviamente, esa situación de falta de límite muchas veces la trae como consecuencia de que se rompan estos vidrios, pero bueno, va a ser una cuestión de costos y no tal vez de vida humana la rotura de estos vidrios, es decir, que cuando se rompen su reposición es muy cara, que son inconvenientes, por supuesto, hay que mandar a hacer la pieza, tarda unos días, pero bueno, básicamente tiene unas grandes prestaciones que tienen que ver con su seguridad, con su resistencia, y con estas posibilidades que nos dan una arquitectura totalmente despojada de límites entre interior y exterior. El vidrio armado, como le decían, se basa en agregarle alambre sobre un hierro con un vidrio de tipo catedral, en un vidrio translúcido, incoloro, al cual se le ha incorporado durante su fabricación una malla de alambres de acero, que en caso de rotura actúa como un soporte temporario al paño de vidrio, evitando la caída de fragmentos de vidrio. Se ocupó tradicionalmente en edificios industriales, es bastante aplicado en techos, claraboyas, antepechos de viviendas, escuelas, hospitales en general, ¿sí? Este es uno. Algunos autores consideran que el vidrio armado no es un vidrio de seguridad, pero realmente es muy utilizado para este tipo de situaciones en la construcción. Es bastante usual su uso. Bueno, vamos al DBH. Habíamos dicho que en realidad no es un tipo hermético, de ahí vienen las siglas. Es un componente prefabricado, compuesto por 2 o más capas de vidrio, tenemos también triple, separadas entre sí por un espacio de aire seco y quieto, herméticamente cerrado para el paso de la humedad y el vapor de agua. Provee un alto aislamiento térmico, o mejora mucho el aislamiento térmico de los vidrios en sí mismos, ¿sí? Mejora el aislamiento acústico, y de acuerdo a los vidrios que se incorporan en ese DBH, pueden o no mejorar prestaciones como el control solar. En realidad, con cualquier vidrio se podría hacer más o menos un DBH, incluso uno podría poner un vidrio laminado en una de las caras, la marca líder Ecoglass, ¿sí? Fíjense que está conformado por tamiz molecular absorbente de la humedad, una especie de esponjita que va por dentro de este perfil, sellador primario, barrera de vapor, sellador secundario, perfil separador, que es lo que divide o lo que genera esa cámara de aire entre las dos placas, entre los dos vidrios, y vidrio según requerimiento de resistencia, seguridad, propiedad de transmisión, es decir, que es variable de qué vidrio estemos hablando en cada caso, ¿sí? Entre 6, 12, 3, cualquier tipo de vidrio puede ser utilizado para esto. Obviamente, cuanto más espesor, más va a mejorar la resistencia térmica, o va a paliar ese aspecto de la resistencia térmica. Esta cámara de aire generalmente tiene entre 6, 9, 12 milímetros, es lo estándar, y nos da como resultado una pieza que puede pesar desde 15 hasta 60 kilos por metro cuadrado, dependiendo del espesor de los vidrios. Es decir, que es algo realmente muy pesado, que requiere de una construcción que soporte también ese doble vidriado hermético,
y de perfiles de carpintería que también soporten este tipo de solución. Es decir, que se trata de toda una tecnología que tiene que tenerse en cuenta al inicio de la obra y en la selección de todas las partes constructivas que tenemos. ¿Sí? Acá vemos una fotito donde vemos Ecoglass, DDH, ¿sí? que va diciendo, ¿sí? Y genera también como un aspecto un poco para mí negativo esa idea de fantasma entre las dos, como una distorsión en los reflejos entre uno y otro vidrio, que hace como una idea de repetición del reflejo en más de una situación. No sé si lo alcanzan a ver como una especie de fantasma que genera, ¿sí? Otro uso, que ahora ya no se ve tanto, pero estuvo bastante de moda, es el uso del U-Glass o Profilip, que es una marca comercial, que se tratan de piezas de vidrio armadas en forma de U, que pueden usarse de forma simple, doble, ¿sí? Que tienen distintas prestaciones, y nos dan este tipo de terminaciones que, digamos, bastante interesantes, como una translucidez para separar, dividir, pero a la vez unir espacios que no necesitan tanta privacidad, oficinas u otro tipo de uso, que con la iluminación dan una linda resolución en cuanto a la expresión estética del conjunto, ¿sí? Acá vemos, sería doble, como van encastradas estas piezas en U, unidas de arriba y de abajo. Otro uso del vidrio es a partir de los ladrillos de vidrio, también estuvo mucho más de moda anteriormente que actualmente. Hay que anexarle hierros para darle estructura, sobre todo si vamos a estar hablando de grandes paños. Hay de distintos colores, terminaciones, grados de opacidad. Siguen siendo muy utilizados en edificios en altura, cuando nos permiten en determinado momento abrir unas líneas, unas rajas de iluminación, por lo menos hasta que no exista el otro edificio de al lado, y nos da posibilidades de iluminación, pero sin ventilación para ingreso de luz en lugares que se necesitan. Es decir, que ustedes lo van a seguir viendo bastante en la construcción todavía. Y acá lo que veníamos diciendo de que es un aislante térmico, solamente un cuadrito, donde tenemos el ladrillo hueco de 18, que sería como la solución mínima para una pared exterior, es lo que nos exige la municipalidad, 20 centímetros, ya sea de hueco o de macizo. No estoy hablando de medianeras, sino de fachadas, por ejemplo. Y este ladrillo hueco tan humilde tiene un K de 1,49. Si nos vamos a un vidrio de 6 milímetros, tenemos 4,8, o sea, 4 veces más. Un vidrio de 19 milímetros, piensen en un vidrio de 19 milímetros, estamos hablando de 2 centímetros, es realmente gruesísimo, tiene, fíjense que no cambia casi nada, se va a 4,4, es decir, no me modifica mucho el espesor, la resistencia térmica, porque como decimos, en realidad son espesores mínimos al lado de otros materiales. El DBH sí ya genera una mejora, ¿sí? 2,45, fíjense que lo mismo, estamos casi sobre el doble de un ladrillo hueco muy elemental, y el triple vidriado hermético estaría en 2,23, ¿sí? Con esto le quiero decir que aun cuando hagamos un esfuerzo económico por lograr una mejora térmica en lo que son las superficies vidriadas, realmente nunca alcanzan niveles mínimos de aislación térmica, que ni siquiera estaría verificando a un nivel B, que habíamos dicho que es el medio, el que se requiere en la normativa actual. En la síntesis de todo esto es que el vidrio es un mal aislante térmico, que las soluciones más sofisticadas y caras no llegan a igualar los valores de cada de los muros más elementales, y que es necesario limitar, minimizar, estudiar las superficies vidriadas en nuestra zona, que, como dijimos, es cálida y húmeda. Acá vemos ejemplos de serigrafías en construcciones. Acá vemos un diseño de los Países Bajos de las granjas, de la granja de vidrio. Vemos como tenemos una especie de serigrafía que nos remite a la construcción circundante, a estos edificios. Y ahora, si vemos de afuera el edificio, vemos cómo replica, ven que si alcanzan a ver, tienen su propio dibujo del ladrillo en las superficies, y cómo refleja los otros.
¿sí? Entonces esa idea de cómo el vidrio sigue siendo un material privilegiado, tanto cuando se quieren hacer cosas modernas, y que esas cosas modernas no contrasten tanto con las cosas tradicionales de una ciudad, como serían en estos Países Bajos, ¿sí? Y dentro de una época salieron los errores imperdonables de la arquitectura, y había por lo menos 2 o 3 que se referían al vidrio, pero acá le dejo solamente este edificio que por su forma, ¿sí?, medio parabólica, genera una concentración de los rayos solares. Se trata del edificio Walkie-Talkie de Rafael Viñoly, un arquitecto sumamente reconocido en la esfera mundial, un edificio que está en Londres, ¿sí?, y que se ganó fama mundial porque por su forma, ubicación y altura genera un potente efecto de lupa que llega a derretir carrocerías de coches y calcinar varias alfombras. Supuestamente, yo no puedo dar fe de esto, supuestamente estos fueron los efectos, por ejemplo, del edificio Walkie-Talkie, o se pusieron los vecinos a freír unos huevos en una sartén directamente apoyada en el piso. Bueno, entren a los links que les dejo, a ver si esto es verdad o no, pero bueno, me pareció un dato de color, y pensar en el futuro del vidrio, que es la posibilidad de integración arquitectónica de las energías fotovoltaicas. El vidrio actualmente puede incorporar celdas fotovoltaicas, entonces tamiza el ingreso de luz solar. Fíjense, este techo está con esas celdas, está evitando una excesiva iluminación, y a su vez en ese pasaje está generando energía que permitiría, digamos, reducir el uso de combustibles fósiles para nuestra arquitectura desde un punto de vista virtuoso, donde el sol ilumina y el sol también genera electricidad. Digamos, obviamente para nuestra realidad constructiva está bastante lejos, pero para otras realidades es un recurso, incluso en situaciones donde la energía solar o el grado de radiación solar es bajo. Por ejemplo, acá tenemos un edificio en Turín, que es una terminal de trenes, ¿sí?, que tiene toda una especie de cúpula vidriada con todo paneles fotovoltaicos. En un panel van mostrando a la sociedad la cantidad de kilowatts que se están generando de energía solar y cuántas emisiones de dióxido de carbono se están evitando a partir de esa generación de energía. Y acá tenemos un edificio de Alemania, en una zona que es la más propicia dentro de Alemania de generación fotovoltaica, y que en realidad podría ser similar a la radiación solar que tiene Ushuaia dentro de la Argentina, es decir, que tienen mucha menos posibilidades de generación fotovoltaica que lo que es la zona noroeste, que es junto con Cuyo, las más beneficiosas, y también la nuestra, ¿sí? Y bueno, a partir de esas superficies vidriadas, van tamizando el ingreso de luz solar y van generando energía en toda la corriente de la construcción. Solamente como para que pensemos. Y bueno, tengo buenas y malas noticias. La buena es que terminamos el dictado teórico de la asignatura, y la mala, bueno, es que ahora tienen que estudiar, hacer los prácticos, etcétera, para terminar de regularizar la asignatura o promocionarla de acuerdo al caso, ¿sí? Dejo de grabar, no sé si tienen consultas.